Adelante, Katia. Buenas noches con todos, bienvenidos nuevamente a la sesión 15 de nuestro estudio del Evangelio según San Mateo. En esta oportunidad vamos a acabar el capítulo 13, que por las fallas de la clase pasada de internet, que esperamos que no suceda ahora, no se pudo concluir. Faltaría el final que nos quedamos en Mateo 13 del 51 en adelante y empezaríamos ya el capítulo 14. Entonces, vamos a ponernos en manos del Espíritu Santo para que él, en la unión con él y con la dirección de Manuel Pablo, podamos aprender y hacer nuestro la palabra de nuestro Señor en lo que Él nos quiere decir, nos quiere formar en el día de hoy. Entonces les pido, por favor, un voluntario para poder hacer la oración de esta noche. A ver, la hago yo, sí. Ok, Rita, adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte y darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Rita. Adelante, Manuel Pablo. Vamos a continuar con las clases. Gracias, Katia. Buenas noches, hermanas, hermanos. Vamos a continuar entonces, como dijo Katia, con nuestro estudio del Evangelio según Mateo. Y nos quedamos el martes pasado, al final del capítulo 13. El internet me jugó una mala pasada y no nos dejó leer este pedacito, pero retomamos aquí. Saca de su tesoro cosas nuevas y antiguas. ¿Alguien desea leer? Ok, lo leo, Manuel. Mateo 13, del 51 al 52. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó, todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Gracias, Katia. Bueno, y con esto retomamos porque vimos en el capítulo 13 lo que conocemos como las parábolas del reino, en las que Jesús compara el reino de Dios, como dice Mateo, el reino de los cielos con una y otra, ¿no? Eso lo pueden revisar y es muy ilustrativo. Entonces, a partir de aquí, un profeta solo es despreciado en su pueblo. Por favor, ¿alguien desea leer esta parte, esta pericopa? Ok, escuche adelante. Gracias. Activa tu micro, por favor. Cuchi, ¿me Gracias. escuchas? Ahora sí. Listo. Un profeta solo es despreciado en su pueblo. Mateo 13 a 57 siguientes. Cuando Jesús terminó estas parábolas, se alejó de allí y al llegar a su pueblo, se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le viene, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Su madre, ¿no es la que llama María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas?
¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Gracias, Cuchi. Miren, hermanas, hermanos, este texto también lo conocemos mucho y termina con esa frase que normalmente conocemos, de acuerdo a la Biblia que leamos, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Es exactamente lo mismo, depende de la traducción. Nadie es profeta en su tierra. En este caso, Jesús, rechazado en Galilea. Jesús rechazado en Nazaret. En Nazaret no pudo hacer mayor milagro y la razón la da al final. No pudo hacer allí muchos milagros a causa de la fe de esa gente. Ese es un detalle, hermanos, importantísimo. Es que para que Jesús obre, se requiere fe. La fe es el principio, es el fundamento, es la base. Si no hay fe, no hay obra. No hay prodigio. Si no hay fe, no hay nada. Miren ustedes. Lo hemos estado viendo en sentido contrario. Cómo la fe de unos permitía a Jesús el curarlo, el sanarlo. Y en este caso al revés. Cómo la falta de fe no le da pie a sus obras prodigiosas. ¿Y cuál es el problema? Miren, el problema es que él es oriundo de ahí. Ahí lo conoce. No es este hijo del carpintero. No es hijo de María. No son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Y sus hermanas también, hermanas mujeres. Así sabemos quién es, de dónde nació. ¿Qué podemos esperar de él? No hay fe, no hay obra. No hay fe, no hay milagros. Les digo para redondear la idea, al contrario que en todos los casos anteriores, en que a partir de la fe Jesús obraba, acá por la falta de fe Jesús no puede obrar. Es interesantísimo cómo se refuerza en un sentido y en el otro. ¿Alguno de ustedes quiere comentar, hermanos? Nada, no sé, alguna inquietud que tengan sobre este pasaje o dudas que han escuchado muchas veces. Por ejemplo, esto de los hermanos, ¿no, Manuel? ¿Cómo explicar qué se refiere con hermanos, ¿no? No, Claro no hermanos carnales. que lo hemos hablado, ¿no? Sí. Entonces hay hasta tres posiciones. Una que los católicos no aceptamos, pero muchos evangélicos sí, y es que María tuvo otros hijos después de Jesús. Los católicos no aceptamos eso, porque creemos en la virginidad de María antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Entonces María no tuvo otros hijos. Descartamos eso. Pero les digo, grupos protestantes y evangélicos, sobre todo evangélicos, creen en esto de que son hermanos de Jesús. Una segunda corriente dice, no, lo que pasa es que en aquel tiempo, hermanos le decían a los parientes cercanos, a los parientes del grupo, ¿no? Del grupo, del mismo tronco. Entonces, nosotros diríamos hoy primos,
pero en aquel tiempo le llamaban hermanos. Y hay varias muestras en la Biblia. Y una tercera posición, como les conté, se basa en el Evangelio apócrifo de San José, en que cuenta que José había tenido un matrimonio anterior a María, que había quedado viudo, había tenido él 6 hijos, 4 hombres, justamente con estos nombres, y 2 hijas mujeres, ¿no? Y que entonces, cuando María se casa con José, María pasa a cuidar a los 6 hijos de José, además de Jesús. Entonces son diferentes explicaciones al tema. Sí, Gracias, Manuel. alguien creo que alguien Sí, levantaba la mano. Luisa está. Adelante, Luisa, gracias. Hola Manuel, ¿cómo estás? Mira, yo estuve en un grupo, bueno, por mi hermana que me llevó a un grupo de hermanos separados y uno de ellos adujo, pero en la Biblia dice que era su hijo primogénito. Por lo tanto, es que tiene que haber otro más. O sea, él no sé en qué parte, la verdad no recuerdo en este momento, pero decía, pues si hay primogénito, luego hay otro, ¿no? Hay un Ah, no, segundo claro. génito. Claro, a eso Claro, se Luisa, refiere. tú lees, mira, lee el Evangelio según Mateo y dice Jesús es el hijo primogénito de María. Uh-huh. O sea, primogénito significa el hijo mayor, el primer hijo. Pero claro, literalmente eso no quita, si tiene un hijo mayor puede tener más hijos. Pero la Iglesia Católica, nuestra Iglesia, durante 20 siglos, sostiene que no hay otro hijo de María, ¿no? Entonces, justamente eso avala la primera posición que les comentaba. Los hermanos separados, no todos, ¿eh? Pero muchos grupos de hermanos separados hablan de María con otros hijos. Una segunda posición, la que les comenté, del Evangelio apócrifo de San José, y una tercera es de los parientes de Jesús, que no son hermanos de madre, pero son parientes de sangre, ¿no? Primos hermanos, hijos de un mismo tronco familiar. Pero ahora, nuestra fe no tenemos que confundirla para nada. Para nosotros los católicos, María no tuvo más que a Jesús y punto. Y eso es un dogma de fe, una verdad irrefutable señalada por la Iglesia, y lo vamos a ver el jueves. Estamos hablando justamente de la Virgen María, ¿no? ¿Qué dogma es el que ampara esto? ¿Cuándo se promulgó? En fin. Pero eso es así de tajante para nosotros, pero no le quita a otros que leen la Biblia e interpretan otra cosa, ¿no? Manuel Pablo Augusto está levantando la mano y también le había Cuchi, no sé si desea participar. En todo caso sería después de Augusto, ¿sí? Adelante, Augusto. Sí, buenas noches. Solo quería acotar de que cuando se habla de primogenitura en los judíos, no quiere decir necesariamente que haya un segundo hijo, sino que la primogenitura tenía un carácter especial para designar que la persona, el primer hijo era muy especial para una familia. Tengo o no más hijos, ¿no? Pero tenía un carácter especial. Y en cierta forma, María tuvo un segundo hijo espiritual, que fue Juan, el apóstol amado. Ese fue su segundo hijo espiritual. Y tiene mucho que ver con la figura de Raquel, de repente lo podemos ver el jueves, ¿no? Segundo hijo espiritual que Raquel tuvo su segundo hijo con Benjamín. Pero bueno, y en cuestión de esa postura protestante de que aquí Santiago, Jacobo y José y Simón y Judas fueron sus hermanos, es una postura totalmente antibíblica, porque si vemos en Marcos capítulo 15, nos habla de que la madre de este Jacobo y Joseph era María, María madre, o sea, a otra María, madre de Jacobo y madre de José, y Salomé.
Y luego se aclara más en Juan capítulo 19, versículos 25 al 27, donde nos dicen que era María, esa María es la esposa de Cleofás, ¿no? Entonces, esta es una postura que confunde las Marías, como hay tantas, María era el nombre más común de las mujeres en esa época, pero por largo, ¿no? Mariam. Pero, y ahora en la actualidad también es bastante común, pero al haber tantas Marías hay una confusión muchas veces en los protestantes que donde no leen la Biblia completa, entonces se generan todas estas confusiones que no han sido nunca aceptadas por la iglesia porque simplemente así la iglesia recibió como su tradición de que no era de esa manera, ¿no? Gracias, Augusto. Augusto. No, o sea, no, Cuchi, que nadie se confunda. Esta posición la iglesia la tiene zanjada. O sea, ni siquiera es una duda. No hay un dogma del que vamos a hablar el día jueves con toda la tranquilidad. Pero les digo, no se acepta esto, ni siquiera como duda. Y tanto estaba la duda que el Papa y el Concilio zanjó el tema y dijo, los católicos creemos en que María es virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. No hay posibilidad, no. Un grandazo. El que quiera dudar ya puede ir pensando en no ser católico. Hay como 2000 grupos evangélicos, ¿no? Pero les digo así de tajante la iglesia. Dice, ¿tú quieres ser miembro de mi club? Y mi club tiene algunos dogmas de fe. Uno de ellos tiene que ver con esto, ¿no? María es virgen antes del nacimiento de Jesús, durante su nacimiento y después, ¿no? Es un milagro dentro de lo que es la naturaleza humana. Pero las explicaciones son las que les comenté, las que añade Augusto. Y adelante, Katy. Cuchi, ¿quiere participar? Sí, por favor. La semana pasada y hoy día se ha vuelto a mencionar sobre el Evangelio de San José. Según se habló un poco de la cultura de esa época en que las mujeres, prácticamente casi niñas, en cuanto tenían su primera, bueno, empezaban a menstruar, eran ya consideradas mujeres y estaban listas para el matrimonio. Definitivamente, para mí, nuestra madre, mi madre, fue casi una niña, ¿no? 14 años, 15 años. Pero lo que no me entra en la cabeza y no me va a entrar jamás es que San José haya sido una persona mayor, haya sido viudo y haya tenido otros hijos. Ya, ahí Eso no podemos como hacer que, nada, Cuchi. ahí Claro, como que mi corazón lo rechaza ya es totalmente. cosa, claro, ahí no podemos hacer nada. De verdad, nada, simplemente respetar, ¿no? Sí, Tampoco yo lo afirmo, ¿eh? Ojo, yo no digo que así haya sido. El que lo diga está hablando tonterías, ¿no? Porque no tenemos evidencia. Lo que yo les digo es lo que dice un texto bien antiguo que se llama Evangelio Apócrifo y su rollo apócrifo de San José, ¿no? Es un apócrifo, no es ninguno de los 4 evangelios que tenemos como canónicos en la Biblia, pero ahí está esa información. Incluso los hijos de José son esos 4. Pero si lo aceptas o no, no hace nada. No va a dañar tu fe, ni en un sentido, ni en el otro. Para nada, para nada. Simplemente son detalles que cuando más estudiamos, como que más nos detenemos a ver. Aquí lo más valioso, más que eso, es el tema del cual no se ha hablado nada, miren. Y es el que por la falta de fe, Jesús no pudo hacer milagros. Nadie es profeta en su tierra. Miren, eso es lo más importante de esta perícopa y es lo que no comentamos. O sea, nos gusta lo otro, ¿no? ¿Dónde encuentro tema para
para criticar o para chismear, ¿no? En el buen sentido, pero miren cómo nos gusta eso otro. Y no lo fundamental de esta perícopa. Termina diciendo, no hizo muchos milagros allí a causa de la falta de fe de esa gente. A diferencia del paralítico que lo bajan por una camilla por el techo, a diferencia del ciego, a diferencia, tantos casos de fe que mueve al milagro, y en este caso no se hacen milagros por falta de fe. Ese es el tremendo mensaje. Pero en la otra estamos viendo la fe de los intercesores, ¿no? Que se ve en el paralítico, que los cuatro amigos que lo bajan. O del ciego es directo. Claro, O sea, hay casos de fe directamente del involucrado, caso de fe de los amigos, sí. como el que señalas, Katia. O sea, fe directa, fe del que intercede, pero la fe mueve. Y la falta de fe, acá se resalta, la falta de fe no mueve nada. O sea, es como que está reforzándose la idea. Por la fe, Jesús obra, y por la falta de fe, no obra. Y la pregunta para nosotros, ¿tengo fe? Y si no tengo fe, ¿va a suceder algo? ¿Le doy espacio al Señor para que actúe? Es una gran pregunta que nos deja el evangelista Mateo, ¿no? A ver, continuamos. Este es Juan el Bautista que ha resucitado. Con eso empezamos el capítulo 14. ¿Alguien desea leer, por favor, el inicio de este capítulo? Puedo leer, Katia. Buenas noches, Guillermo, bienvenido. Adelante. Muchas gracias. En aquel tiempo, la fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes, y él dijo a sus allegados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos, y por eso se manifiesta en él poderes milagrosos. Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo, que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, la hija de Herodías bailó en público, y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Instigada por su madre, ella dijo: tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús. Miren entonces el sacrificio de Juan el Bautista, la manera en que es martirizado, la razón por la que es martirizado. Queda claro. Juan el Bautista es incómodo para la autoridad de turno. Y más que incómodo, Juan el Bautista le increpa. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Miren, y el otro día hablábamos de los profetas. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Y miren qué espeso se pone, ¿no? Ir a decirle al gobernante número 1 del pueblo: ¿está mal lo que haces?
pone al rey en su contra y lo paga de esta manera. Pero como comentamos el martes pasado, ¿cuántas cosas más, hermanos, ha dicho Juan que no conocemos? Sabemos que bautizaba en el Jordán, sabemos de esto, pero ¿cuántas cosas hablaría Juan? ¿Cuántas cosas enseñaría Juan que no han llegado a nosotros? Recordemos que Juan el Bautista tuvo muchos discípulos. Incluso Jesús, podemos especular, que lo acompañó un tiempito. Entonces, ¿qué enseñaba y hablaba Juan? ¿Qué predicaba? Lo que nos dice el Evangelio es muy poquito. Predicaba el bautizo para el perdón de los pecados, increpaba al rey, pero ¿qué más? Queda nuestra imaginación. Pero para que se le considere un profeta, y conocemos de otros profetas, caso más conocido en nuestra Biblia es Isaías, Jeremías, Elías, Eliseo y etcétera. Entonces, si Juan es de esa talla, ¿cuántas cosas enseñaría y hablaría que no han quedado registradas? Lo dejo como una inquietud. La respuesta no la tengo, hermanos. Especulaciones hay bastantes. Entonces, le llevan a Herodes la cabeza de Juan el Bautista y es lo que nos cuenta esa perico. No sé si alguno de ustedes quiere participar. ¿Alguien se anima a leer? No, a comentar. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Se dan cuenta que este gran profeta, que es Juan, no adivina nada? Juan no predice nada. Porque no es el rol del profeta en la Biblia. No es el adivino. Otra vez repito. En la Biblia el profeta no es un adivino. El profeta habla por Dios, o Dios usa al profeta para comunicarse al pueblo, para comunicarse a la autoridad. Entonces, ¿qué le decía a la autoridad? Ya vemos, no te es lícito tenerla, pero ¿qué le decía al pueblo que lo encantaba? ¿Qué le decía al pueblo que lo seguía? No tenemos constancia. Pero estaría ¿cuánto en la línea de Jesús? Les digo, ya entramos a la especulación. Bueno, si no hay comentario. El profeta anuncia y denuncia, ¿no? Claro, pero no adivina. Pero no adivina. No adivina, eso que nos encanta. Que ve el futuro. Oh, yo veo lo que va a pasar dentro de 1000 años. Esa es una alucinación de alguien y nos encanta, ¿no? Nos encanta pensar que los adivinos, que las brujas, que me leen las cartas, nada menos cristiano que esas cosas. Comento nada más, aprovecho de comentarlo brevísimamente, pero todos lo tenemos por formación, pero esas cosas están vedadas por la iglesia. Un verdadero cristiano, un cristiano consciente, no se lee el futuro. Un cristiano consciente de su posición de cristiano, no se lee las cartas. No va a la bruja ni al adivino, pero para nada. Cero de cero de cero. Y alguien diría, ay, pero ¿qué tiene de malo? Ni hablar. Ni hablar, ¿no? Ya lo hablaremos quizá en otro momento, pero les digo, aprovechando que tocamos el tema. Sí, Katia, tú decías algo. Sí. Sí, aquí en realidad Herodes le gustaba escuchar a Juan, ¿no? Lo respetaba también a Juan. Sí, claro. Pero aquí la que pulsaba y la que lo tenía entre cejas era Herodías, ¿no? Porque claro, le decía las verdades, pues, ¿no? Le era incómodo. Acá lo que yo digo es,
él tenía que respetar el juramento que hizo. O sea, él no podía desdecirse. O sea, es muy importante entonces la palabra de lo que tenía, porque no podía dar marcha atrás. Así era en esa época. Porque Dios iba a cometer una injusticia, lo sabía. Ah, tú dices respetar la palabra cuando Él la le ha dado, pues ofrece, porque le cuando le dice, ofrece a la chica y le dice, pídeme lo que dime quieras. lo que quieras hasta te puedo dar la mitad de mi reino, Claro, ¿no? claro, así es, así es. Y se prometió bajo Pero juramento darle lo que pidiera. No puede echarse para atrás, claro. es porque así es ahí, el judío tenía eso, su palabra era bueno, el israelita lo que vemos, ¿no? Porque era injusto, él sabía esto. Claro. O sea, Herodes condena a Juan el Bautista sin estar convencido. Y si queremos hacer un símil, un poquito forzado, pero Pilato condena a Jesús sin estar convencido. Miren, miren. Un poquito forzado, ¿no? Pero María Teresa, adelante. Buenas noches. Yo pienso que ahí la figura de Herodes, aparte de que hace cumplir su palabra y había sido ya increpado o su conciencia le incomodaba por las palabras de Juan, creo que era un hombre que no tenía su moral o su ética en orden, ¿no? Y la niña esta, la hija de Herodías, también era vamos a decir, un mosquito que le daba vuelta a él en su cabeza de libidinoso y de medio enfermo. sí. Entonces, era como Juan probablemente, si seguía viviendo, iba a decirle, mira, no solamente estás con la esposa de tu hermano, sino que además tú no respetas ni a la hija de esta, ¿no? Entonces, un poco como me libro de quien me va a decir en mi cara, me va a decir mis mañas, entonces mejor de una vez me lo quito, le cayó como anillo al dedo. Yo no creo, la verdad, que Herodes le pesó mucho hacerla cumplir su promesa. Fue un alivio para él, pienso yo. Pero bueno, esa es Sí, claro, María sencillamente Teresa, mi es válido. interpretación. Es válido y está en el terreno de la especulación, pero con Exacto. bastante fundamento. Porque sabemos de Herodes que acabó con la vida de varios de sus hijos también. ¿Por qué? Por celos a que le quitaran el poder. O sea, un tipo complicadísimo. Un tipo con una historia bien triste. Una historia llena de pecado. Sí, definitivamente. O sea, en otras palabras, la muerte de Juan el Bautista no es la única que pesa sobre Herodes. Sobre él pesan la muerte de varios hijos incluso. A ver, continuamos. Comieron todos y se saciaron. Katia, ¿puedo leer? Sí, Luisita, adelante. Comieron todos y se saciaron. Al enterarse de eso, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, curó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que se vaya a las ciudades a comprarse alimentos. Pero Jesús les dijo: no es necesario que se vayan. Denle de comer ustedes mismos. Ellos respondieron: aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos aquí, les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes, los dio a sus discípulos,
y ellos lo distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Gracias, Luisa. Miren esta escena maravillosa. Figura de la Eucaristía. Súper conocida también. La segunda mitad del segundo párrafo. Después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. ¿Qué es esto, hermanos? Sino la Eucaristía. ¿Qué es esto sino una primera comunión? ¿Qué dicen? La escena ya es clara, creo, para todos. ¿Alguien tiene alguna duda? Está clarísima. Para mí, la hemos visto tantas veces, pero la idea ahora es aprovechar de ubicarnos todos. Y si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna confusión, lo que fuera, con toda confianza, es ahora. Si no nos seguimos quedando con la duda, no tiene sentido. Justamente la acabamos de escuchar, ¿no? Todo el pequeño corto de días en la misa, la multiplicación. Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí, justamente aquí lo interesante es que ellos tenían los 5 panes y los 2 pescados, ¿no? Y estaban dispuestos a compartirlos. Y a partir de eso, que no era nada, ¿no? 5 panes y 2 pescados para 5.000 hombres, y aparte las mujeres y niños, o sea que de repente eran como 10.000, ¿no? 5 panes y 2 pescados no eran nada, pero estaban dispuestos a compartirlos. Y a partir de eso, el Señor hace su milagro. Me hizo recordar mucho un tuit que posteó Monseñor Munilla, que dice: Dios pone casi todo y tú pones casi nada, pero Dios no pone su casi todo si tú no pones tu casi nada, ¿no? Eso es muy Excelente. relevante, porque también tiene mucho que ver con la fe, ¿no? Como decía Manuel en la película pasada, Dios le quiere, aunque sea una fe de un granito de mostaza, un poquito de fe, y Él ya pone lo demás, que es el milagro completo. Excelente, Augusto. Excelente comentario. Muchas gracias. Creo que nos orienta mucho más a todos. A ver, hermanos, añadamos. Luisita, activa tu micro, por favor. Tu micro está apagado, Luisita. Luisa. Ok, no me iban a escuchar. Esto podría ser algo parecido a lo que pasó con el maná, porque si me permite leer Segunda de Reyes, dice, llegó un hombre que venía de Balzac, Salicia. En su saco traía el hombre de Dios 20 panes de cebada y de trigo que habían hecho con harina recién cosechada. Eliseo le dijo, dáselos a esos hombres para que coman. Pero el sirviente le dijo, no me alcanza para repartírselo a 100 hombres. Replicó, dáselos y que coman, porque esto dice Yahvé, comerán y sobrarán. Le sirvieron, comieron y les sobró, tal como había dicho Yahvé. O sea, esto se ha repetido del Antiguo Testamento. Claro. Y ahora, Excelente punto. ¿no? Sí. Me pareció muy interesante esta Claro, parte. Luisa. Excelente punto, Luisa. Y mira, si vas un poquitín más atrás, hay algo parecido, no igual, en Elías, el profeta que es el maestro de Eliseo. Y si vamos más atrás, está con Abraham. Entonces tenemos varias... No, Eliseo, antes Elías, antes Moisés y antes Abraham. O sea, hay prefiguras de esto
en el Antiguo Testamento. En Abraham recuerden la escena de el sacerdote que se acerca con pan y vino. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese sacerdote? Melquisedec. Exacto. El sacerdote Melquisedec, que también lo veremos con más calma, pero adelantamos un poquito. Una maravilla en relación a Melquisedec es que la Biblia no dice nada de él, ni de antes ni de después. Aparece en el camino de Moisés con una ofrenda de pan y vino. Moisés le da el diezmo de todo y desaparece. Y no se vuelve a hablar de Melquisedec en todo el Antiguo Testamento. Y lo va a rescatar el libro, o sobre todo, y donde está clarísimo. ¿Se acuerdan dónde? ¿En qué libro del Nuevo Testamento? Melquisedec cobra un papel fundamental. Es en la carta ¿Hebreos? a los hebreos, sí. La carta a los hebreos. En la que incluso se compara a Jesús con Melquisedec. Jesús, sacerdote eterno, ¿no? En la línea de Melquisedec. En fin. Entonces tenemos muy bien puesto eso. Un detalle más, al final de lo que hemos leído, todos comieron hasta saciarse. Y con los pedazos que sobraron, se llenaron 12 canastas. Hermanos, ¿por qué 12? Los 12 apóstoles. Las 12 tribus de Israel. Tribus de Israel. Claro, más que los 12 apóstoles. Uh-huh. ¿Es correcto, Guillermo? Miren, se llenaron canastas en número de 12. Y el número 12 no hay que tomarlo como nada en la Biblia, así literal. No, es un número que tiene toda una significación. 12 son las tribus de Israel, porque 12 son los hijos de Jacob. Y entonces, después de alimentar a 5,000 con las mujeres y los niños, que son una infinidad para esa época, diríamos, después de alimentar a todos, quedaron alimento para cada una de las tribus de Israel. Miren, en esa Eucaristía, el Señor se dio a todos, no a unos cuantos, a todos, porque participaron de esta Eucaristía todos los presentes y quedó para todos los ausentes. Miren qué significado de esa línea. Con lo que sobró, se llenaron 12 canastas. ¿Puedo hacer una pregunta, Manuel Pablo? Claro. Sí, justamente hablando sobre los números, ¿no? Sí, se entiende que cuando decía 12 era por las 12 tribus de Israel y tú muy bien estás diciendo que eso es como decir a todos, ¿no? A todos les dieron de comer y participaron en la Eucaristía. Yo me pregunto, haciendo un poquito, digamos, razonando, pensando, ¿no? 5,000 hombres en esa Eucaristía, fuera de las mujeres y los niños. Y yo me pregunto, ¿dónde habrían estado cuando juzgaron al Señor? En Hechos, por ejemplo, hablan de que eran solo no más de 120. Sí. Entonces mi pregunta era, ¿eso de 5,000 hay que tomarlo así al pie de la letra? No, ¿O es nunca. también como un simbolismo, así como los 12 palos, Mira, lo de los Patricia, 12 tribus? ¿No? ¿Cómo lo podríamos tomar? Gracias por tu pregunta, porque permite subrayar así fuerte. Nada en la Biblia, ni siquiera en el Evangelio,
se puede tomar literalmente, por favor. Nada es una narración exacta de lo sucedido. Nada es una transcripción de lo que estoy mirando. Aquí no se graban videos, no se graban audios. Entonces es lo que personas inspiradas han reflexionado de lo que han visto y han oído. Entonces no es literal. Ahora, cuando dicen 5,000, es una gran multitud. Cuando dicen 12, es todo el pueblo de Israel, ¿no? O sea, los números son como símbolos, ¿no? Está bien lo que dices. Perfecto. Pero sirve entonces para subrayar una vez más. Por favor, no tomen al pie de la letra ninguna parte, si no se meten unas rayadas bravas, ¿no? A ver, Ay, ¿avanzamos? ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? Avanzamos. no, te vi, ya te moviste, pensé que te habías congelado. No, estamos bien. No. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Alguien desea leer? Yo leo. Buenas Ok, noches, Manuel ok, Pablo. Jenny, adelante, por favor. Gracias. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Enseguida obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús, y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Gracias, Eni. Miren, acá hay varias cositas. Lo primero es situarnos y el inicio de esta perícopa nos ayuda a situarnos en la anterior. Y lo vamos a ver mucho más claro cuando leamos el Evangelio según Juan. Mucho más claro. Porque miren, enseguida obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla. ¿Qué es lo que había sucedido? O sea, solamente adelanto porque lo vamos a ver mucho más claramente cuando leamos a Juan. Pero este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces se da fuera de la tierra de Israel. O sea, han pasado de una orilla, de la orilla de Cafarnaúm, en el lago de Tiberíades, han pasado a la otra orilla. Y la otra orilla es terreno pagano. En territorio pagano se ha dado este portento, esta prefigura maravillosa de la Eucaristía. Y luego Jesús le dice a los discípulos, suban a la barca y regresen. Y él se queda.
y se queda a despedir a la multitud, luego sube la montaña para orar a solas y la barca ya está lejos. Miren la escena, ¿no? Nosotros la pasamos y que se nos pasa, pero si te pones a pensar, a ver, entiende y explícame, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué los discípulos dejan a Jesús a la otra orilla? El ancho del lago de Tiberíades, de Cafarnaúm a la otra orilla, se estima más o menos en 10 kilómetros. No es poca cosa para nada. ¿Qué supondríamos? ¿Que Jesús va a regresar nadando? ¿Que alguien más lo va a recoger? Entonces la escena no queda muy clara. En Juan es mucho más claro. Pero no vale adelantar. Lo veremos cuando veamos Juan. Pero les dejo la inquietud. Miren cómo cuando leemos despacito hay cosas que no cuadran. ¿Qué pasa acá? No entiendo, ¿no? Si se quiere quedar a orar, les dice, espérenme, ¿no? Pero no le dice, váyanse, déjenme. En Juan vamos a leer adelanto que no es que Jesús le dije, déjenme, sino que ellos lo dejan. En fin, ya lo veremos. Y la segunda parte, a la madrugada Jesús fue hacia ahí, caminando sobre el mar de Galilea. Y la escena que estamos viendo, leyendo y que conocemos. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Jesús le dice, ven, y Pedro lo hace, pero empezando a caminar, se empieza a hundir. ¿Qué es lo que le pasa a Pedro? Su fe no es tan grande. Pedro entra en una crisis de fe. Bien envalentonado Pedro, Señor, si eres tú, mándame a ir a tu encuentro y lo haré, ¿no? Jesús le dice, ven, y Pedro, de impulso, porque es impulsivo, empieza a caminar. Inmediatamente se da cuenta y entra en crisis. Crisis de fe y se empieza a hundir. ¿Les doy la palabra, hermanos? Manuel Pablo. Adelante. La crisis de fe de Pedro se produce por lo que dice aquí el evangelista, ¿no? Cuando empieza a caminar, después de recibir la orden de Jesús, ven, él empieza a caminar, pero dice, pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo. O sea, ahí le sale la humanidad ya plena de Pedro, ¿no? Y en eso consiste su crisis de fe. Él no tiene plena confianza en lo que le dice el Señor, ven hacia mí, ¿no? Sino que se da cuenta que el viento es muy fuerte y siente temor, siente miedo. Y como consecuencia de eso empieza a hundirse, pues, ¿no? Creo que ahí está bien claro la explicación de por qué la falta de fe de Pedro. Bien dicho, Guillermo. Y podíamos añadir que esta barca representa a la iglesia y en medio del viento violento, la turbulencia de la sociedad en medio de la cual está inserta la iglesia. Miren. O sea, se puede llevar a otro terreno también. Manuel Pablo, Luisa está pidiendo, levantando la mano. Activa tu micro, por favor. Pero quiero ser de abogada de Pedro, pero fue el único que se atrevió a decir, yo voy, a pesar que dijeron que era un fantasma, y dijo, Señor, si eres tú, yo voy. Es el único que, claro, o sea, tuvo una crisis de fe, pero fue el único de todos los apóstoles que dijo, ya, como es siempre, no impulsivo, ya, Señor, yo voy. Después, bueno, tuvo ese problema de falta de fe, pero quiero defenderlo. No, claro, porque no. primero tuvo
Estás correcta. Sí, yo voy, ¿no? No, Luisa, es correcto lo que dices. Porque la crisis de fe viene después. Primero está en su impulso y luego la crisis. Es como cuando lo traiciona. Señor, donde tú vayas yo iré. Y luego lo niega 3 veces. O sea, machito y luego se chupa. Claro, la crisis. En el momento le sale la fuerza, esa motivación, ese impulso. Señor, donde tú vayas yo iré. Lo que tú me digas yo lo haré. Estoy dispuesto a todo por ti. Pero luego entra en crisis, ¿no? Y entra en crisis en medio del lago y entra en crisis en la fogata cuando le dicen, ¿eres tú? No, yo no lo conozco. Lo niega. Lo traiciona, ¿no? Esto me hace recordar Manuel Pablo al Señor de la Misericordia cuando ahí lo leí que decía que tu confianza no se vaya a tu circunstancia, ¿no? Porque Claro, ahí están los claro, problemas. perfecto. Quiere participar primero Guillermo y luego María Teresa, ¿sí? En ese orden. Adelante, Guillermo, activa tu micro, por favor. Gracias, Katia. Manuel Pablo, tú has mencionado que la barca en la que estaban los discípulos es la iglesia, es la imagen de la iglesia. Y efectivamente, ¿no? La iglesia viene, digo, porque no es de ahorita, sino de cuántos años atrás, viene siendo sacudida por el viento de la mala conducta de sacerdotes, de obispos, de cardenales, o sea, de la jerarquía eclesiástica en general. Y el daño que le ha hecho toda esta gente a la iglesia es enorme, porque ha contribuido al desprestigio y a que mucha gente se aproveche de ese tema para poner en duda, para cuestionar, más que poner en duda, para cuestionar la realidad de la iglesia, así cómo podemos seguir a una iglesia de Jesús con esta gente dentro de ella. Entonces, ahí hay motivos para tener también crisis de fe, todos nosotros que somos parte de la iglesia. Claro. Claro. Absolutamente pertinente la reflexión de nuestro hermano Guillermo, ¿no? Absolutamente. Pero no solamente de la autoridad de la iglesia y de nosotros. ¿Qué coherencia mostramos? De la boca para afuera bien cristianos, pero nuestras acciones son tan cristianas. Cuidado con la contradicción, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta como reflexión, no como otra cosa. Simplemente, siempre la Biblia nos confronta y nos lleva a reflexionar. María Teresa, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí, gracias. Yo estoy viendo en la figura de Pedro básicamente todas nuestras crisis, ¿no? Como si Pedro representara lo que nos pasa diariamente o a través de los siglos a los católicos, digo porque somos católicos, ¿no? O en general a todos los cristianos, ¿no? Estamos siempre como la crisis es como una estadística. Estamos de repente en equilibrio y de pronto ¡fum! Para abajo, o de repente estamos en una elixir de fe y aparentemente y plum, estamos para arriba y así. Y creo que eso es parte del humano, ¿no? Ese cuestionamiento, ese preguntarnos, ese acomodarnos, es un ser católico o ser cristiano, seguir a Jesús, es una exigencia que en mi caso a veces me rebasa, ¿no? Entonces, me parece como casi por momentos como un ideal, ¿no? Como que estamos tratando de llegar a un ideal y como que el ideal no llega, entonces hay esas caídas, esa desesperanza y etc., ¿no? Eso, y entonces Pedro me parece
que está simbolizando todo ese cosmos de lo que nos pasa a la humanidad en sí. Claro. Bien dicho, María Teresa, ¿no? Porque somos, como seres humanos, somos débiles. Bien dicho. Y me hace recordar una frase del famoso poeta Bertolt Brecht, cuando dice, y lo canta mucho tiempo después Silvio Rodríguez, cuando dice, hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan muchos días y son mejores. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Entonces, nosotros como cristianos, no es que luchamos un día y la hicimos. Linda reflexión, María Teresa. Es una lucha de toda la vida, de todos los días, de no bajar la guardia, de dormir como los cowboys con las botas puestas y con un ojo abierto, atentos a cualquier acechanza, atentos a la tentación, atentos a desviarnos del camino, atentos a caer en la complacencia o en el egoísmo, porque reconocemos que no somos perfectos. Entonces, invocar en nuestra oración al Espíritu Santo, que nos ayude y nos acompañe, que nos dé fuerza. Pedirle a la Virgen su intercesión, ¿no? Madre, dame fuerzas, porque la lucha es permanente. Como bien dice nuestra hermana, es de toda la vida. Manuel Pablo, hay una persona que quiere participar. Yo la tengo con nombre de User. ¿Me escucha? Sí, sí, buenas noches, por favor, disculpen. Mi nombre es Manuela. Sino que Manuela. sí, estoy usando la computadora de mi hijo, disculpen. Sí, solamente para indicar, ¿no? Una partecita donde eh, a los sacerdotes o religiosos siempre le exigimos que deben ser santos y nos olvidamos pues que son seres humanos como nosotros, como cualquiera, falible, ¿no? Caemos, están también ellos ah, con muchas debilidades como seres humanos que caen en tentación y a veces nosotros decimos, si es sacerdote, ¿por qué ha caído así, no? Y nos olvidamos que son seres humanos, ¿no? Entonces, y solamente repetir lo que dice el hermano Manuel, ¿no? Eh, tenemos que ser perseverantes, nada más. La perseverancia en nuestra fe, lo que nos hará salvos en el Señor, ¿no? Solamente eso, muchas gracias. Gracias, Manuela. Excelente complemento. Manuel Pablo, yo quería agregar algo más. Verdaderamente que Pedro representa nuestra humanidad. Así somos, tú lo has dicho muy bien. Pero hay que recordar también que Jesús oró por Pedro, especialmente por él para que no caiga, ¿no? Con los embates de Satanás. Claro, ¿no? claro. ¿No? En ese ser, con todas sus fallas, con todas sus limitaciones, como bien dice Patricia, con todas sus imperfecciones, en ese confió Jesús. Así es. Es excelente mensaje. Gracias. No, gracias a ti y a todos los que han intervenido. Miren cómo nos ayuda, cómo sus participaciones una vez más enriquecen la mirada, ¿no? A ver, avanzamos otro poquito. Bueno, sigue lo mismo. Enseguida. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Gracias, Katia. Un poco en la misma línea entonces.
Perdón. Entonces seguimos, una perícopa cortita. Cuantos lo tocaron quedaron sanados. Dice, al llegar a la otra orilla, o sea, a la orilla de la tierra de Israel. Que estaríamos, si miramos el mapa plano, estamos yendo de derecha a izquierda. Porque la costa oriental, perdón, la costa occidental del mar de Galilea es tierra de Israel. Pero la costa oriental es tierra pagana, ¿no? Llegaron a la otra orilla, fueron a Genezaret, la gente del lugar lo reconoció y difundió la noticia por los alrededores y le llevaron a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron curados. Miren cómo se contrapone esto, hermanos, con que Jesús no puede hacer milagros en su propia tierra, porque la gente no tenía fe. Como al revés, en este caso, tremenda fe hace que los enfermos, simplemente tocándole los flecos de su manto, quedaran curados. La fe. La fuerza de la fe. Manuel Pablo, me hace recordar y nosotros lo tocamos cada vez que comulgamos. Claro, perfecto. Lo tenemos. Excelente punto. Porque alguien diría, excelente, Katia. Alguien se preguntaría, pero ahora ¿dónde tengo al Señor para tocarle aunque sea los flecos de su manto? Y nuestra hermana Katia nos dice, en la Eucaristía, cuando comulgamos, comemos el cuerpo de Cristo. Mucho más que el fleco de su manto. Excelente. A ver, y avanzamos. Invalidan la palabra de Dios por seguir la tradición. Aquí comenzamos el capítulo 15. ¿Desea leer? Yo leo, Katy. Ok, ella se adelante. Invalidan la palabra de Dios por seguir la tradición. Mateo 15, del 1 al 20. Entonces, unos fariseos y escribas de Jerusalén se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros antepasados y no se lavan las manos antes de comer? Él les respondió, ¿y por qué ustedes, por seguir su tradición, no cumplen el mandamiento de Dios? En efecto, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman, el que diga a su padre o a su madre, he ofrecido al templo los bienes que tenía para ayudarte, está libre de los deberes hacia ellos. Así ustedes, en nombre de su tradición, han anulado la palabra de Dios. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Jesús llamó a la multitud y le dijo, escuchen y comprendan. Lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizan al oírte hablar así? Él le respondió,
toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos. Pero si un ciego guía a otro, los dos caerán en un pozo. Pedro, tomando la palabra, le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le respondió: ¿ni siquiera ustedes son capaces de comprender? ¿No saben que lo que entra por la boca pasa al vientre y se elimina en lugares retirados? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que mancha al hombre. Del corazón proceden las malas intenciones, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las difamaciones. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre, no el comer sin haberse lavado las manos. Gracias, Ayase. Hermanos, miren cuánto contenido en esta perícopa. Yo me he permitido subrayar algunos y ustedes van a poner más, de seguro. Mira, la primera que he marcado: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Diríamos entonces, de la boca para afuera. Fáciles somos para hablar, ¿no? Y la segunda que he marcado, importantísima: lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Y a eso se aclara más todavía cuando dice en la segunda marcada acá: lo que sale de la boca procede del corazón. De esto ya hemos hablado. No está de más una repasadita, un pequeño refuerzo, hermanos. Lo que sale de la boca procede del corazón. Cuidado con lo que sale por tu boca. Si hablas para decir cosas malas del otro o de la otra, para criticar, para murmurar, para chismear, para rajar, eso es malísimo. Son difamaciones, dice acá son falsos testimonios. Y la Biblia en general va a decir son murmuraciones. Cuidado con las murmuraciones y cuidado especialmente, hermanas, hermanos, en ser nosotros vehículos de esa difamación. Cuidado con ser vehículos de esa murmuración. Ya decíamos, y lo vamos a ver en su momento, por lo menos la mitad de la carta del apóstol Santiago, que es en el Nuevo Testamento, se dedica a advertirnos del peligro de lo que sale por nuestra boca. Y Santiago nos va a decir: cuida tu lengua, cuida tu lengua. Y luego en lo primero marcado en esta parte dice otra frase maravillosa y que nos debe hacer pensar mucho. Si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un pozo. ¿Y eso qué tiene de actualidad? Total, ¿no? En tema de fe, ¿qué pasa si yo me apoyo en un ciego? ¿A dónde me va a guiar ese ciego? A caer juntos en el pozo. Entonces, cuidado conmigo si es que me pego a un guía ciego, o cuidado si soy guía y estando ciego, guío mal. En ambos casos se aplica, ¿no? Pero, a ver, les dejo, hermanos, porque creo que da para bastante comentario. Les doy la palabra.
¿Queda clarito? Esto de si un ciego guía a otro ciego es una responsabilidad bien grande, ¿no? Y justamente hay que, no sé, me pongo a pensar a veces, formarse, pues, ¿no? Estar preparados para eso, Claro, porque si Katia. no, uno lo interpreta a su manera, ¿no? Excelente, Katia. Mira, y además, con el añadido de que el Señor no solamente nos invita, sino nos compromete a ser testigos suyos, a dar testimonio. El Señor nos dice, ustedes den testimonio de mí, pero si doy un testimonio ciego, ¿a dónde estoy guiando? Excelente, Katia. Entonces, es casi como una obligación el formarnos. Estas reuniones nuestras pretenden ser un espacio para nuestra formación, para el fortalecimiento de nuestra fe, pero no debe ser el único ni mucho menos, ¿no? Tampoco les recomiendo meterse en 100 cursos a la vez, porque al final les va a quedar un arroz con mango en la cabeza. Lo que les recomiendo más es leer la Biblia, leer la Biblia. Hermanos, la Biblia es la fuente. Ahí está. ¿Qué cosa hacemos nosotros en nuestras reuniones? Leemos juntos la Biblia y tratamos de comentar y compartir, pero leemos todo, ¿no? Entonces, hay que leer la Biblia como primera forma de fortalecernos en esa labor de guiamiento de testigos al que estamos llamados, ¿no? Entonces, un buen punto, Katy. Y adelante, Augusto. Tan actual esto de si un ciego y otro ciego, los dos caerán en un pozo, ¿no? Lo vemos en la iglesia, ¿no? Por un lado, quizás los más liberales, por ejemplo, en el sínodo alemán, ¿no? Cómo van guiando a la iglesia alemana, aparte de la iglesia alemana, porque no son todos los obispos, pero son gran parte, hacia el pozo. Y también por otro lado, de repente también lo vemos en los extremadamente tradicionalistas, ¿no? Que ya no quieren saber nada del Concilio Vaticano II ni del Papa ni eso, entonces también guían a los que lo siguen a otro pozo. Al final ambos terminan. Yo recuerdo una frase de un muy querido sacerdote estadounidense que decían, a veces las personas de la derecha me asustan, ¿no? Se van tanto a la derecha que terminan a la izquierda, dan el círculo completo, al final ambos terminan celebrando la misa sin un sacerdote verdadero, ambos terminan fuera de la iglesia, ¿no? Y eso se da mucho en los tiempos actuales, ¿no? Y también sobre una frase que dijo Jesús, ¿no? La boca habla de lo que tiene el corazón, ¿no? O sea, a veces lo que decimos sale mucho de lo que tenemos adentro, ¿no? Excelente, Augusto, y eso nos debe hacer meditar, ¿no? Oye, yo me reconozco chismosazo. Me reconozco, como dicen en Trujillo, me reconozco maleteo, ¿no? Maleteo duro. ¿Y por qué entonces? Pregúntate. ¿Por qué soy chismoso? ¿Por qué hablo mal? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Está Jesús como yo quisiera? Porque si estuviera, ¿sería tan chismoso? Buen punto. Recuerdo yo una frase. He trabajado yo en diferentes grupos profesionales, pero uno que recuerdo mucho, un tiempo muy intenso de 5 años, trabajando con arquitectos en la época del Ministerio de Vivienda para mí. Y recuerdo un dicho entre ellos que me hacía pensar y vi la colación, ¿no? Decían ellos, el peor enemigo de un arquitecto es otro arquitecto. Miren, se critican durísimo, se pelean a muerte,
Y no hay posiciones políticas, ideológicas, no hay temas de fe ni de pasión por el fútbol, no. Son trazos y miradas de la edificación de la ciudad. Y se pelean durísimo. El peor enemigo de un arquitecto. Tú dirías, ¿quién es? ¿Es el ingeniero? ¿Es el que no entiende? No, es otro arquitecto. Y así, lo pongo como ejemplo nada más, porque podemos pensarlo en cualquier profesión. Y entonces lo que dice nuestro hermano Augusto, con mucha más razón. No sé si ustedes han enfrentado, yo a veces, felizmente no mucho, pero el peor enemigo de alguien que habla de Dios es otro que habla de Dios, para su madre. A veces, yo no digo nombres porque es muy feo y muy delicado, pero tengo gente cercana que creo que preferiría que yo sea musulmán o budista o ateo, que son católicos y sienten que mis opiniones son bárbaras y son herejía total. Les digo, no es muy común, no me ocurre mucho, pero me ocurre. ¿No? Entonces, un caso muy cercano de alguien que me dice, oye, hablemos de lo que quieras, pero no de la Biblia. Y es una persona bien católica. En fin, es un tema real. Lo que dice Augusto es, yo lo siento, absolutamente cercano. Y creo que todos de una y otra manera, ¿no? Y esto que dice acá, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Qué fuerte y qué claro, ¿no? A ver, otro poquito, ya se nos va llevando la hora. Mujer, qué grande es tu fe. ¿Alguien desea leer, por favor? Katy, ¿yo lo leo? Ok, Mary, Sí. Mujer, qué grande es tu fe. Mateo 15, versículo 21-28. Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar, Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron, Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer, a postrarse ante él, le dijo, Señor, socórreme. Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió, y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. En ese momento su hija quedó curada. Qué lindo, gracias Mary. Miren, la parte final de lo que ha leído nuestra hermana Mary, cuando habla de Señor, socórreme, y Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Les quiero comentar que esa traducción es muy suavizada, porque si vamos al original, en una traducción literal, más que tirárselo a los cachorros, es tirárselo a los perros.
fuerte, mucho más fuerte. En algunas traducciones van a leer tirárselo a los perritos, pero el sentido es tirárselo a los perros. Y yo les pregunto, ¿quiénes son los perros? Creo que hemos hablado algo de esto, pero como siempre, para dejarlo claro para todos. ¿Quiénes son los perros en esta cultura judía, en esta cultura de Israel? Los paganos. Exacto, María Teresa. Bien dicho. Entonces, Jesús dice justamente antes, y lo he marcado en amarillo para resaltarlo, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Entonces no me pidas atención para los perros. Yo he sido enviado para las ovejas perdidas de Israel, no para los paganos. Y viene otra vez esta escena en que Jesús concluye: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y la hija quedó curada. Esto nos debe dejar pensando, y se nos acaba la hora, pero nos debe dejar pensando porque de verdad lo merece. Es que Jesús, en nuestro entendimiento, hermanos, hoy ha sido enviado solo a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y nuestra respuesta sería un rotundo no. Si no, ninguno de nosotros estaría dentro de ese grupo, ¿no? Jesús llega para los perdidos del pueblo de Israel, o llega para los perdidos de toda la humanidad. La gran mayoría paganos, porque todo el resto del mundo que no son judíos, son paganos. Entonces todos somos perritos y no nos toca ración. Interesante para pensarlo. Interesante, les digo. Yo creo que nuestro estudio debe de verdad obligarnos a usar el cerebro y no quedarnos simplemente en un curso fácil que no se trata. Estamos leyendo la Biblia, no estamos dando recetas sencillas y tenemos que desafiarnos. Tenemos que pensar con nuestro propio cerebro y ayudarnos entre todos a entenderlo. No, entonces el tema puede quedar como una tarea para el próximo martes. Como ya la hora nos gana, entonces, ¿es que Jesús es enviado solo para las ovejas perdidas del pueblo de Israel? ¿O también para los paganos? Y si la respuesta es sí, Jesús viene para los paganos también, ¿qué pasó con Mateo aquí? ¿Se chispoteó? Lindo tema de reflexión, les digo. Creo que el tema es importante y como que nos da pie. Hace tiempo que no dejamos tarea, ¿no? Que sea un temita que Katia nos recuerde y que cada uno piense, exprima su cerebro, piense, ¿no? Sin temor, nadie se va a volver acá ni ateo ni hereje por pensar. Porque luego el próximo martes lo aclaramos entre todos, pero usemos nuestro cerebro. Como diría alguien, no está solamente para peinar, ¿no? Hay que usarlo, y cuando estudiamos la palabra de Dios, la invitación a usar el cerebro, a entender, es absoluta. A ver, ¿alguna intervención final? O alguna o algunas, ¿no? Y de ahí ya pasamos a la oración. Sí, vi que estaba levantando la mano Augusto y luego Guillermo, pero no sé si desean participar todavía. No, por lo que va a ser como tarea, entonces ya le Ah, comentaría ya. en eso, sí, preferible ya Sí, la mira, yo próxima lo marco, sí, Augusto. Yo lo marco ahí para comenzar ahí el Ya. próximo martes. Y entonces, si pueden meditar el tema, luego abrimos la sesión con este tema, ¿no? Que creo que más que comentarlo apurados,
Es un lindo tema, porque nos va a poner en perspectiva de la misión de Jesús. Jesús viene para los perdidos de Israel o para los perdidos del mundo. Y la respuesta es la segunda. Entonces, ¿qué pasa con Mateo? ¿Se chispoteó Mateo? En fin, tampoco no hay que rayarnos, ¿no? Pero un poquito de reflexión viene bien. ¿Decías también, Guillermo? Sí, yo solamente quería decirte que parecería contradictorio lo que expresa el evangelista acá en labios de Jesús, ¿no? Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, pero en realidad es la respuesta que le está dando a los discípulos. Dice, Señor, atiéndela porque caramba, viene grite y grite, está molestando para que no molestes, como el pasaje del evangelio donde un vecino va a tocarle la puerta y le dice, por favor, dame un pan que me ha llegado una visita y no tengo con qué atenderlo. Sí. Y el dueño de casa no quería salir. Y entonces dice, finalmente saldrá, si no para atenderlo, para que no lo siga molestando. Sí. Es un pasaje similar, ¿no es cierto? Claro, o como el ciego que le pide curación a gritos, ¿no? Se lo pide a gritos y el Señor lo cura. Y un poco nos da la reflexión adicional que hace Guillermo. Hay que pedirle al Señor a gritos, nosotros también. Bueno, hermanos, con esta tareita nos quedamos hoy. Yo quiero terminar con unas palabritas brevísimas, pero que creo que se merecen, y es que agradezco al Señor que miren toda la sesión, no se me ha caído la señal. Tengo problemas, estoy sin internet en mi casa y estoy usando solo mi celular compartiendo señal, y temía que iba a ser un desastre la sesión, pero pedí y Señor, por favor, ayúdeme, y le agradezco. Y luego delante de ustedes, hermanos, para mí, no es un milagro, casi, porque en 1 hora y media con mi señal de mi telefonito, de verdad maravilloso. Tampoco me puedo confiar en esto como la solución, pero por hoy digo y repito, gracias Señor por habernos permitido que esta sesión se desarrolle de una manera tan natural y con tanta participación que personalmente me ha encantado. Te doy la palabra, Katia.